Tras los sucesos ocurridos en las dos primeras entregas, nuestro misterioso protagonista continúa su recorrido en la fábrica de Playtime Company en busca de respuestas. Si no conoces la historia, te recomiendo que le eches un vistazo a mi vídeo explicativo para ponerte en contexto y conocer todos los detalles de la trama. Así que ahora acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. El capítulo comienza mostrándonos una caricatura de unos simpáticos animales de peluche conocidos como las criaturas sonrientes. Estos pertenecen a una línea de juguetes del mismo nombre de la compañía Playtime Company, quienes crearon estos dibujos a raíz del lanzamiento de su nueva línea de juguetes para así promocionarlos. En ella vemos cómo los personajes están dentro de una cabaña asustados por los ruidos de la noche, por lo que les cuesta demasiado dormir. En ese momento entra por la puerta Catnap, el villano principal de esta entrega, un gato de color violeta con una tenebrosa sonrisa en su rostro. Todos ellos le ruegan a Catnap que les ayude a dormir. Es entonces cuando el gato deja salir un gas rojizo del interior de su boca, provocándoles un histérico ataque de risa a los muñecos. La animación termina mostrándonos una tétrica imagen de Catnap sentado en el sofá, rodeado de sus amigos inconscientes, aunque más bien parecen cadáveres sin vida. Al parecer, la caricatura estaba siendo mostrada en un noticiero, donde el reportero nos informa de la gran polémica que ha desatado la introducción del nuevo personaje de Catnap en el elenco de las criaturas sonrientes y cómo los padres se están quejando que tras adquirir el juguete de este personaje, sus hijos han comenzado a tener extrañas e incluso violentas pesadillas. Como consecuencia, Playtime Company se ha visto obligada a descartar al personaje de Catnap del elenco de las criaturas sonrientes, eliminando su venta y retirando su imagen de todos los carteles promocionales. Tras el accidente de tren ocurrido durante el final del segundo episodio, nuestro protagonista parece haber sido secuestrado por Catnap, quien lo arroja por un conducto hacia una muerte segura, pues caeremos en una trampa mortal donde las paredes comenzarán a cerrarse sobre nosotros. Una vez a salvo, observaremos que nos encontramos en las profundidades de la fábrica, un lugar destrozado, lleno de escombros y maquinaria, donde podemos ver rastros de sangre y restos de algunos de los juguetes, además de marcas de garras. Llegaremos a la misma sala por donde Catnap nos arrojó al conducto. Aquí encontraremos una cinta titulada Claire Harper, donde oiremos una conversación entre una trabajadora de Playtime y una pobre madre devastada por el estado en el que ha quedado su hija tras haber sido expuesta al gas de Catnap. Puede que Playtime estuviera experimentando los efectos somníferos del gas con niños que padecían de problemas de insomnio, pero lo único que consiguieron fue desatar horribles pesadillas en estos. Oiremos un teléfono sonar a lo lejos. Al descolgar la llamada, una voz aniñada nos ayudará a salir de la habitación. Entonces llegaremos al lugar del accidente de tren, donde Catnap no se encontró inconsciente. La persona al otro lado del teléfono, que dice llamarse Oli y al que trataremos en este vídeo como un chico, ya que desconocemos su sexo, parece ser otro de los juguetes atrapados en Playtime. Él nos dice que somos su única esperanza y que solo podremos escapar de ahí si le ayudamos. Él nos sugiere que nos dirijamos hacia la guardería, la guarida de Catnap y el lugar del que se ha apropiado, convirtiéndolo en su coto privado de caza. Para llegar hasta la guardería tendremos que subirnos a un teleférico. Dentro oiremos un mensaje de bienvenida de Elliot Ludwig, el fundador de Playtime Company, quien nos habla de la creación de la guardería,
un orfanato dedicado a hacer felices a los niños más desamparados. Pero Ollie nos contará la verdad de este lugar, y es que la guardería es el sitio donde Playtime fabricaba su llamado humo rojo, el fatídico gas que vemos expulsar a Catnap. Aquí abajo encontraremos el Grab Pack 2.0, una nueva mano que lleva incluidos propulsores de gas que nos permitirá suspendernos en el aire. Para atrapar a Catnap, Ollie nos pide que desviemos todo el gas hacia la zona izquierda de la sala, pero cuando nos ponemos a ello, alguien desconectará la energía de manera muy oportuna y Ollie nos dará una llave para poder acceder al hogar Dulce Hogar, donde podremos reactivar el generador de emergencia. Al entrar en la casa, veremos cómo todo está inundado de humo rojo, siendo inevitable la exposición al gas. Al inhalarlo, el protagonista comenzará a tener alucinaciones en las que oye una noticia donde comentan que en la propiedad de Elliot Ludwig se encontró el cadáver de un niño profanado, al que le faltaban parte de sus huesos y órganos. Dentro de esta pesadilla laberíntica nos veremos acechados por la presencia de Catnap y veremos una cinta titulada Bienvenido a Playtime, donde el supervisor nos advierte de que si abandonamos la empresa y regresamos años más tarde, seremos recibidos por las nuevas criaturas, quienes esperan con paciencia nuestra llegada para acabar con nosotros y quienes ahora se han apoderado de esa casa. La cinta mostrará entonces el rostro de Oogie Googie deformado, quien cobra vida y emerge de la televisión, comenzando así una persecución por los largos pasillos, una huida que será en vano, pues seremos atrapados por él, despertando así de la pesadilla provocada por el humo rojo. De vuelta a la realidad, encontraremos una máscara de gas que tendremos que usar para evitar inhalar el humo y poder caminar de forma segura por el interior del orfanato. Aquí dentro encontraremos otra cinta que demuestra que Playtime estaba experimentando los efectos del gas en los niños huérfanos. Concretamente, se nos habla del sujeto 1322, alguien llamado Kevin. Dentro de una de las habitaciones veremos a Kissy Missy sentada en una cama, contemplando con nostalgia la fotografía de una niña, probablemente una foto de ella misma antes de convertirse en un monstruo. Y es que el verdadero motivo por el que Playtime fundó el orfanato fue para poder usar a los niños en sus experimentos, pues en otra cinta titulada El último día de Samuel Lee, veremos cómo el personal engañaba a los niños haciéndoles creer que eran adoptados, cuando en realidad estaban siendo elegidos como sujetos de experimentación. Una vez restablecida la energía del orfanato, nos toparemos con Kissy Missy y con la desaparecida Poppy. Aquí veremos la estrecha relación que hay entre ambas y Poppy se disculpa con nosotros, asegurando que no es nuestra enemiga, pero que no puede dejarnos ir hasta que no le demos muerte al prototipo, el responsable tras todos los desastres que han ocurrido en la fábrica tras su cierre. Ella comenta que el prototipo fue quien la encerró en la caja durante años y que tiene una serie de discípulos que le ayudan, como era el caso de Oogie Googie y Mommy Longlegs, y Catnap es otro de ellos y el último obstáculo que deben de superar si quieren acabar con el prototipo. Ollie nos llamará de nuevo y nos dará la llave de la escuela para que activemos el generador de ese edificio, el nuevo lugar al que debemos de dirigirnos. Él comenta que Catnap no suele visitar este sitio, pero que vayamos con cuidado, pues no estaremos solos aquí dentro. De hecho, la escuela es custodiada por otra criatura de Playtime, la señorita Delight, quien se muestra amistosa en un principio y reconoce al protagonista como un antiguo trabajador de la fábrica e incluso le advierte para que se marche antes de que Catnap se entere de que está ahí.
Pero su amabilidad dura poco, pues en cuanto ve que no nos marchamos, ella nos amenaza con hacernos daño, comentando el hecho de si podremos sentir dolor al igual que los humanos. Este comentario nos hace pensar que el protagonista también es otra criatura experimental de Playtime, un antiguo empleado ahora convertido en juguete, y es por este motivo por el que el prototipo y sus súbditos quieren darle muerte. A través de una serie de notas esparcidas por la escuela, descubriremos la historia detrás de este personaje, y es que la señorita Delight solía ser una maestra en esta escuela, pero cuando todo se fue al traste, ella fue encerrada por Catnap dentro de la escuela junto con el resto de profesores. Aquí dentro comenzó a perder la cordura, escuchaba sonidos y estaba paranoica, por lo que se creó un arma rudimentaria a base de lápices a la que bautizó con el nombre de Barbie. Con el paso de los días, el hambre comenzó a hacer mella en ellos y la profesora creía que sus compañeros estaban conspirando contra ella y que había sido elegida como la primera víctima a la que asesinarían para alimentarse con su carne. Su grado de locura era tal que la mujer creía que su arma le hablaba. Para lograr sobrevivir, la señorita Delight creyó que la mejor estrategia era hacerse la muerta. Así pillaría desprevenidos a sus compañeros, a los que planeaba matar para comérselos. Finalmente lo hizo y se los comió a todos, quedando solamente ella en compañía de Barbie, encerrada para siempre dentro de la escuela, hasta que un día Catnap volvió a abrir la puerta. Fue entonces cuando descubrió que él había sido quien les había encerrado allí dentro y quien sonreía de forma siniestra al contemplar que solo ella había logrado sobrevivir. A pesar de que sintió deseos de asesinarle por lo que le había hecho, supo que no tenía ninguna posibilidad de vencerle, por lo que ambos hicieron un pacto en el que se ayudarían mutuamente. Tal y como prometió, la señorita Delight no nos dejará escapar de la escuela. Destruirá el generador con la ayuda de su arma Barbie y comenzará a perseguirnos, pero solo y cuando no establezcamos contacto visual con ella. Pero el juego no explica cómo la profesora acabó convertida en otro de los experimentos de Playtime, aunque quizás ya era uno de ellos cuando Catnap la dejó encerrada en la escuela el día en que ocurrió todo. En una cinta la oiremos interpretando una conversación que tuvo con Catnap, donde ella le pregunta dónde están los niños y si están bien. Al obtener un sí como respuesta, ella preguntó si podía verlos, pero su petición fue denegada. Entonces la oiremos reírse de forma histérica, pues la mujer afirma que Catnap no le dejó ver a los niños porque sabía que ella los mataría. Pero el destino de la señorita Delight termina siendo desafortunado, pues en nuestra huida acabaremos con su vida aplastándola con una reja. Nuestros pasos nos llevarán ahora hasta la verdadera guarida de Catnap. A lo lejos podemos divisarlo rezando en una especie de santuario dedicado al prototipo. Aquí abajo nos haremos con la pistola de bengalas, que nos servirá no solo para guiarnos en la oscuridad, sino para espantar a los cientos de juguetes pequeños de las criaturas sonrientes que habitan en este lugar, a quienes no les gusta la luz. En estos calabozos encontraremos a la última criatura sonriente original viva. Dog Day estará cautivo dentro de una celda, atado a la pared, conservando solo la mitad superior de su cuerpo. En su agonía nos cuenta que Catnap le hizo eso y que el resto de juguetes le obedecen solo porque así les permite alimentarse. Él nos pide que acabemos con este reinado de terror y que salvemos nuestra vida, antes de ver cómo cientos de mini criaturas sonrientes se introducen dentro de su cuerpo, devorándole
y poseyéndole. Nos tocará entonces escapar del ahora poseído Dog Day, quien nos perseguirá por los conductos de juguete, dificultándonos la huida. Cuando finalmente logremos darle esquinazo, estaremos de vuelta en el hall de la guardería. Aquí, Ollie nos contará el verdadero motivo por el cual Catnap adora al prototipo. Y es que al parecer, Catnap sufrió un horrible accidente en el que casi muere y el prototipo le salvó la vida arriesgando su propia libertad. Desde entonces, Catnap lo considera un héroe y quien salvó la fábrica, oponiéndose a todo aquel que vaya en contra del prototipo. Tocará ahora dirigirnos hacia el último edificio, las oficinas, donde oiremos un mensaje de alerta de la fábrica, donde avisan a los empleados de que una criatura hostil no identificada ha entrado en las instalaciones, así como recomiendan a estos esconderse, no abrir puertas ni ventanas, ni interactuar con ninguna criatura hostil. Pero el mensaje es interrumpido por otro, donde se les dice a los empleados que ya pueden abrir las puertas y que comienza la hora alegre. Sospecho que este último mensaje ha sido una manipulación del prototipo, quien tras tomar el control de la fábrica engañó a los empleados haciéndoles creer que el peligro ya había pasado, haciéndoles salir para matarlos. La hora alegre parece ser la forma en la que se refiere el prototipo al momento en que tomó el control y comenzó a asesinar a todos, pues en las notas de la señorita Delight ella también hablaba de la hora alegre antes de quedar encerrados los profesores dentro de la escuela, y la palabra alegre está escrita por todos lados a propósito. Una vez que hayamos restablecido la energía en todos los edificios, volveremos a la zona de producción del gas, pero cuando por fin logramos desviarlo, Catnap aparecerá para asesinarnos, transformado en una horrible y pesadillesca versión causada por el humo rojo. Tendremos entonces el enfrentamiento final con Catnap y sus copias falsas, en la que deberemos de mantenerlo a raya, impidiendo que atraviese de zona hasta nosotros durante unos minutos. Una vez agotado el tiempo, acabaremos finalmente con él, haciendo uso del guante y su energía, electrocutándole y prendiéndole fuego. Es entonces cuando veremos de nuevo al prototipo, quien le ofrece su mano a Catnap, en su último aliento y demostrando una vez más su devoción hacia él, deja que el prototipo se lo lleve y tome su cuerpo para probablemente fusionarlo con él. Finalmente nos reencontraremos con Poppy y Kissy Missy. Ella decide contarnos la verdad de lo que ocurrió aquel día, la llamada hora de la alegría, ya que sabe que el protagonista ha regresado en busca de respuestas y de sus antiguos compañeros. Aquel día el prototipo se hizo con la fábrica, despertando al resto de experimentos, quienes se volvieron agresivos, comenzando así una masacre que acabó con todos los empleados de Playtime. Una vez que todos murieron, tomaron sus cuerpos y los escondieron para así usarlos como alimento. Desde entonces, el prototipo ha vivido oculto en la fábrica, torturando y reteniendo al resto de juguetes. Es por esto que Poppy quiere venganza y que le ayudemos a acabar con él. Pero cuando estamos a punto de marcharnos con Poppy, oiremos rugidos procedentes de arriba, donde Kissy Missy se ha quedado esperando, lo que indica que está siendo atacada por algo, probablemente por el propio prototipo. Pero antes de poder subir a comprobarlo, el capítulo termina. Lo único que podemos sacar en claro de este capítulo es que Playtime Company usaba el orfanato como tapadera para sus experimentos, así como a los niños, por lo que Elliot Ludwig estaría detrás de todo, y esto se refuerza por la noticia que oímos en la radio, donde dicen que encontraron el cuerpo de un niño en la casa de Elliot.
Poppy, Kissy Missy y Ollie eran niños que vivieron en este orfanato y fueron víctimas de estos experimentos, además de ser amigos, pues vemos el fuerte vínculo de amistad que hay entre ellos. No sabemos si solo los niños fueron usados como experimentos o también estaban implicados los trabajadores, pero viendo la masacre ocurrida en la hora de la alegría, suponemos que la mayoría murieron, aunque el protagonista de alguna forma logró sobrevivir. Se me ocurre que la identidad de este podría ser la de Rich, uno de los trabajadores de Playtime, al que oímos hablar en una cinta y quien muestra descontento por las políticas de la empresa y por Elliot Ludwig. Este trabajador también era odiado por la mayoría debido a su fuerte temperamento y a su carácter huraño, pero no todos estaban de acuerdo con eso y también había compañeros que lo apreciaban. Pero el verdadero motivo por el cual Playtime llevaba a cabo sus experimentos sigue siendo un misterio. Tampoco sabemos quién fue la persona que acabó convertida en Catnap ni en el prototipo, pero podemos suponer que todo lo que hizo el prototipo fue un acto de venganza para castigar a los responsables de los experimentos, aunque en esta venganza acabaron pagando tanto justos como pecadores. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia del tercer capítulo de Poppy Playtime. Si te ha gustado el vídeo significa que he cumplido mi propósito, así que por favor no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.